Bienvenidos a Diciendo Hola, Diciendo Adiós. Soy Joy Margolis. Hoy abrimos un espacio para hablar con el corazón, para compartir historias de amor eterno y encontrar un poco de luz en medio de la oscuridad. Gracias por estar aquí. Como siempre, si necesitas más información acerca del tema de hoy, o quieres mandar comentarios, dudas o necesitas ayuda, busca la descripción del podcast y acércate a mí. Aquí estoy para ti. Dame la oportunidad de hacer esto contigo. El mundo y nuestra cabeza están llenos de ruido. Antes de empezar a hablar en nuestro espacio seguro, preparemos nuestro corazón tomando 3 respiraciones. Inhala profundo por nariz. Exhala por tu boca. Inhala, llena tus pulmones de aire. Exhala y suelta. Última vez, inhala. Exhala y suelta tu cuerpo. El título de este episodio es Conversaciones sobre fertilidad. ¿Cómo se maneja el duelo en pérdidas recurrentes? La infertilidad y las pérdidas recurrentes son experiencias profundamente dolorosas que pueden afectar muchos aspectos de la vida de una persona y de una pareja. Estas situaciones pueden conllevar una serie de emociones y desafíos físicos, psicológicos y sociales. A continuación, se abordarán temas en detalle. Hoy exploramos temas sensibles y vitales sobre la maternidad, la fertilidad y el duelo, creando un ambiente acogedor y respetuoso para abordar un tema delicado. Hoy nos embarcaremos en una conversación profunda y significativa sobre el duelo perinatal, un tema que a menudo es silenciado, pero que afecta a muchas familias en su camino hacia la maternidad. Estoy muy emocionada de presentarles a nuestro invitado especial de hoy, el Dr. Abraham Martínez, un destacado gineco-obstetra y biólogo de la reproducción con años de experiencia en el campo de la medicina reproductiva. El Dr. Martínez es conocido no solo por su vasta formación académica y profesional, sino también por su enfoque compasivo y humano hacia sus pacientes. En esta conversación, el Dr. Martínez compartirá con nosotros su perspectiva y conocimientos sobre el duelo perinatal, así como las implicaciones emocionales y físicas que experimentan las familias que enfrentan la pérdida de un bebé, ya sea durante el embarazo o poco después de nacer. Hablaremos sobre la importancia de la empatía, el apoyo emocional y los recursos disponibles para ayudar a las familias a sanar este difícil camino. Además, discutiremos cómo el papel del profesional de la salud puede marcar una diferencia significativa durante estos momentos críticos y exploraremos estrategias que pueden ayudar a las parejas a atravesar el proceso de duelo. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida al Dr. Abraham Martínez. Gracias por estar aquí con nosotros, Dr. Martínez. ¿Qué tal, Joy? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y por hablar de un tema tan interesante como este. Empecemos con nuestra entrevista. ¿Nos puedes platicar un poco sobre ti? Con mucho gusto. Mira, yo soy un médico cirujano egresado de la Universidad de Anáhuac, que después hice una especialidad en el Instituto Nacional de Perinatología, aquí en la Ciudad de México, y tuve la oportunidad de emigrar hacia los Estados Unidos para hacer un posgrado en cirugía reproductiva e infertilidad, que me tomó cerca de 3 años, y regresar a la Ciudad de México, y desde entonces, desde el 2002, me dedico a todos los problemas de infertilidad y lo que conlleva tanto el origen de la infertilidad, tratarlo y salir adelante con los embarazos. ¿Qué es la infertilidad? Mira, esta pregunta es súper interesante porque la infertilidad es bien compleja desde la terminología,
pero bueno, los expertos nos hemos puesto de acuerdo para decir que se llama infertilidad cuando una pareja tiene un año de vida sexual regular sin ningún método anticonceptivo y no han logrado concebir o bien no han logrado tener un bebé en casa. Pero algo muy interesante es que esta definición cambia y los tiempos cambian cuando la mujer es mayor a 35 años de edad. Cuando esto sucede, llamamos que una pareja es infértil cuando tienen 6 meses de tener vida sexual regular sin método anticonceptivo y sin haber logrado tener un bebé. Eso es cuando llamamos infertilidad en estos dos casos, ¿no? ¿Qué factores incluye la infertilidad? Qué bueno que me haces esa connotación, porque fíjate, cuando yo empecé a estudiar medicina hace ya varios años, existía siempre la creencia que el 90% de las causas o factores tenían que ver con el origen femenino y solo un 10% con el origen masculino. Hoy afortunadamente no es así. Hoy los factores se dividen en dos grandes factores, que es el factor masculino y el factor femenino. Y un factor que le llamamos factor de origen desconocido. Se ha hecho una división diciendo que el 40% de las causas van a ser masculinas, 40% femenino y 20% de origen desconocido. Sin embargo, a mí me gusta mucho dividir mejor en 50 y 50 porque esta parte de origen desconocido es un poco frustrante. ¿Qué factores afectan? Vamos a poner el orden primero de los factores femeninos. Si bien uno de los factores más importantes es el conocido como endocrino ovárico, que tiene que ver con la ovulación. Es decir, uno de los puntos más importantes que necesitamos tener es la ovulación para que se genere el gameto que va a ser fecundado. Entonces, para la ovulación existen muchas situaciones que pueden conllevar a no ovular a una mujer. Desde la edad, tenemos que recordar que los primeros ciclos de una mujer no son ovulatorios, entonces eso es muy importante. Pero existen condiciones de salud en general, como tener condiciones endocrinológicas, por eso el factor endocrino ovárico, como es tener hipotiroidismo, sobrepeso, anorexia, tener condiciones como síndrome de ovario poliquístico, que por cierto hoy está muy en boga y que particularmente yo tengo 25 años estudiándolo y que es una de las condiciones en América Latina más comúnmente asociadas a la anovulación. Existen factores conocidos como factores uterinos, o el factor uterino tiene mucho que ver con la connotación con respecto a cómo es el útero. Es decir, es un útero normal, es un útero septado, es un útero bicorne, tiene miomas. Entonces el factor uterino siempre debemos considerarlo para después tener otro factor, que es el factor tubo peritoneal. Todos sabemos que para que el ovario y el espermatozoide se unan, necesitan tener una vía de comunicación y esa vía de comunicación es la trompa de falopio. Entonces el factor tubo peritoneal es muy importante porque muchas veces pensamos que estas no se pueden afectar y créanme que se asocian muy fácilmente a tener una condición problemática como puede ser una cirugía previa, como puede ser usar dispositivo intrauterino, endometriosis. Entonces esto es muy importante siempre considerarlo. Estos factores conocidos, insisto, como endocrino ovárico, la edad que mencionamos, el factor uterino, el factor cervical, son de los más importantes a mencionar. Existen otras condiciones como es el factor genético, el factor inmunológico, el factor trombofílico, pero son factores no tan comúnmente asociados. Cuando nos vamos al factor masculino, otra vez la edad también tiene mucho que ver. Decíamos que algo muy importante en la mujer es el hecho de que después de los 35 años de edad la mujer pierde el 50% de su capacidad reproductiva. Un dato que no siempre se tiene a considerar. Siempre creemos que la edad no es un factor y créanme que lo es muy importante. Este dato es muy relevante, saber que el 50% de la capacidad reproductiva se pierde solo por cumplir 35 años de edad. En el hombre no tanto, pero tampoco es ese mito que existía que un hombre puede tener bebés hasta los 70, 80 años y quizás es verdad, pero no de la calidad que se puede tener. Después de los 40 años el hombre también tiene mucho que ver con las pérdidas, con abortos y después de los 50 años se asocia a condiciones problemáticas, no de infertilidad, pero sí de problemas de enfermedades en bebés como es autismo o esquizofrenia. Entonces, bueno, factor importante la edad a considerar. Y en el hombre somos un poquito más inútiles, pero somos menos complicados en cuanto a estudiar, porque en realidad nosotros quiero recordar es que al componente humano le llamamos economía, es decir, el cuerpo humano es conocido como economía. Y entonces si la economía de un hombre está bien o de una mujer está bien, pues todo lo demás va a estar bien. Si un hombre, su economía no está bien, me refiero al cuerpo humano, si es diabético, si es hipertenso, si tiene sobrepeso, si fuma, si tiene alguna condición genética per se, pues evidentemente no va a ser tan fácil embarazarse. Entonces esto es bien importante porque otra vez, muchas veces nos concentramos mucho solo en el factor femenino. ¿Okay? En el hombre, lo que más tenemos que estudiar, obvio, un poco más sencillo, es el hecho de la producción espermática, es decir, que haya o no espermatozoides. Muchas veces esto solo se puede saber mediante algún estudio muy sencillo que se llama seminograma o espermatobioscopía directa y es muy sencillo hacerlo.
hasta donde yo recuerdo no duele, y sin embargo a veces hay cierta reticencia de los hombres por hacer una muestra. Pero un dato que les voy a dar es muy importante tomarlo en consideración. Si tú en una mesa te sientas con 10 amigos, más de la mitad de esos amigos van a tener un problema en los espermatozoides. Entonces es muy, muy importante hacer una muestra espermática, porque no solo se trata de tener espermatozoides. Hay una creencia en el hombre que si eyacula tiene espermatozoides. Esto no es así. Puedes perfectamente eyacular y sin embargo no tener espermatozoides, o no tener espermatozoides de calidad, o que esos espermatozoides no se muevan, o que esos espermatozoides no son capaces de fecundar. Entonces eso es bien, bien importante. Y de ahí vemos el origen de por qué puede o no haber espermatozoides. Puede haber desde una condición genética, una condición mecánica, es decir, condiciones en donde los conductos deferentes o espermáticos se obstruyen por enfermedades tan sencillas como un trauma, algún golpe, alguna inflamación, una orquitis, una infección crónica como puede ser una prostatitis, o enfermedades mucho más complicadas y genéticas como es la fibrosis quística, en donde estos conductos se ocluyen totalmente. Cuando tú tienes un varón que tiene ausencia de espermatozoides, que se llama azospermia, tienes que investigar esa azospermia qué origen tiene, es decir, es una falta de producción o es una falta de paso de los espermatozoides, es decir, es una azospermia secretoria o no lo es secretora. Entonces, la parte de la producción espermática es donde nos concentramos muchísimo para poder saber el factor masculino. El factor masculino, insisto, es tan sencillo como hacer estudios generales al varón y después una espermatoscopía, y con eso tenemos prácticamente ese 50% que tenemos que saber, ¿no? Existen factores también, insisto, me gusta hablar del 50 y 50 porque van a ser sumatorios. Es decir, no me puedo concentrar solo en el factor femenino, sino también en el masculino. Aunque a veces puede existir, ¿no? Como es lógico, si un varón está vasectomizado, pues evidentemente ese es el factor fundamental. Aunque si ella nunca ha tenido un bebé, pues también tenemos que considerarlo, ¿no? Y lo que hoy tenemos que tomar mucho en cuenta es que hoy las formas y estilos de vida han cambiado muchísimo. Hoy los seres humanos tenemos conductas, no digo que malas, pero sí diferentes. Desde la alimentación, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, marihuana. La marihuana, que hoy está entre legalizada y normalizada mucho más que antes. La marihuana es especialmente dañina a los espermatozoides. Entonces, estas partes que todos sabemos, una buena alimentación, una falta de ejercicio, consumir ciertas sustancias, exponernos a condiciones donde no son precisamente salud, pueden condicionar que la espermatogénesis o la ovogénesis, es decir, la formación de espermatozoides o óvulos, pues no sea la mejor. Entonces, todos estos factores debemos de considerarlos. Pueden ser mucho más complejos de lo que estoy tratando de hacer un resumen, pero es muy importante que sepamos que la infertilidad va a ser siempre multifactorial. Según su experiencia, ¿cuál es el impacto físico de la infertilidad? Bueno, no solo los impactos físicos, Joy, sino también todo lo que conlleva a la infertilidad. Mira, la Organización Mundial de la Salud, para bien o para mal, tiene mucha estadística, y hoy la infertilidad es considerado un problema de salud. Es decir, el que una mujer no se logre embarazar o una pareja no se logre embarazar lleva a ausentismo laboral, a depresión, a muchas condiciones que hacen que el propio día a día de una pareja y de una mujer pues no sea el mejor, ¿no? Viven con ansiedad, viven con cierto estrés, tienen desgano de hacer muchas cosas, existe muchas repercusiones orgánicas, puede haber migraña, puede haber fatiga, puede haber colon irritable, puede haber incluso dermatitis, que a veces es el hecho de somatizar alguna condición. Entonces es muy, muy importante siempre considerar que puede haber condiciones más allá de solo no embarazarme, ¿no? A veces el propio deseo de embarazarnos puede hacer que no logre una mujer menstruar. Es decir, si una mujer está en tanta tensión, puede no estar existiendo el ciclo regular y por ende no ovular. Entonces es bien importante considerar todos estos impactos que puede haber o que pueden ser el origen que estén llevando a una pareja a no embarazarse. Y tanto pueden ser con él como con ella. A veces cuando tú les explicas a una pareja que tienen que tener relaciones sexuales tales días y en tales momentos, pues puede no ser nada agradable y eso generar muchísimo estrés. Nadie vamos al médico a decirnos cómo comer. Es decir, cómo tomar un plato, cómo tomar una sopa. Y sin embargo, pensar que tengo que ir al doctor para que me diga qué días y cómo tengo que tener relaciones sexuales puede ser bastante fastidioso y eso no ser de lo mejor que puede ayudar a una pareja a lograr embarazarse. ¿Ok? Entonces, siempre esta pregunta tuya con respecto a todo el impacto físico de la infertilidad es bien grande, bien importante, que puede atacar no solo en lo físico, sino también en lo emocional.
y eso conllevar a que sea más difícil que se logre embarazar a una paciente, pero como médicos durante la consulta lo tienes que platicar mucho con tu paciente y por eso agradezco mucho tu invitación porque debemos de entender que no nos tenemos que concentrar solo en el hecho de todo lo orgánico, sino la parte emocional y la parte que tiene que ver con las emociones, valga la redundancia, pues es muy importante manejarlos en la consulta. No solo podemos y debemos tratar solo lo físico, sino lo emocional considero muy importante. Y eso conllevar a que sea más difícil que se logre embarazar a una paciente, pero como médicos durante la consulta lo tienes que platicar mucho con tu paciente. Y por eso agradezco mucho tu invitación porque debemos de entender que no nos tenemos que concentrar solo en el hecho de todo lo orgánico, sino la parte emocional y la parte que tiene que ver con las emociones, valga la redundancia, pues es muy importante manejarlos en la consulta. No solo podemos y debemos tratar solo lo físico, sino lo emocional considero muy importante. Les voy a platicar yo sobre cuál es el impacto emocional de la infertilidad. Primero hablaremos del estrés y la ansiedad. El proceso de intentar concebir puede generar un alto nivel de estrés. Hablemos de la tristeza y de la depresión. A menudo hay un sentido de pérdida que puede llevar a la depresión. Platiquemos sobre los sentimientos de aislamiento. Las personas pueden sentir que su experiencia no es entendida por quienes los rodean. También pueden surgir problemas de relación. La infertilidad puede ejercer presión sobre la relación de pareja, generando tensiones y resentimientos. La infertilidad puede tener un impacto significativo y multifacético en el bienestar físico de una persona. Es crucial que quienes experimentan infertilidad busquen no solo apoyo emocional, sino también atención médica integral que contemple estos aspectos físicos. La colaboración entre distintos profesionales de la salud puede contribuir a un abordaje más holístico y efectivo en el manejo de la infertilidad. ¿Qué son las pérdidas recurrentes? Mira, este tema es muy, muy, muy importante porque hace rato yo mencioné en la definición que tener infertilidad no solo se trata de no lograr concebir, sino no tener un bebé. En ocasiones existe el mal concepto de decir, no, yo no tengo infertilidad porque yo sí me embarazo. Y no, el no tener un bebé en casa también es infertilidad. Y algo de lo que suele suceder, desafortunadamente con cierta frecuencia, es el hecho de tener algo que se conoce como pérdida gestacional recurrente, que es el hecho de lograrte embarazar, pero constantemente estar perdiendo los embarazos, ¿ok? Es decir, estar perdiendo bebés, que logras tener una prueba positiva de embarazo, se va al primer ultrasonido, se ve el saco gestacional e incluso se llega a ver la frecuencia cardíaca del bebé y sin embargo, pasado un tiempo, 1 o 2 semanas después de este evento, ocurre la pérdida o la ausencia de frecuencia cardíaca del bebé y por ende la pérdida del bebé. Entonces, este tema de pérdida gestacional recurrente es bien delicada, pero que afortunadamente cuando podemos detectar el origen de la misma, podemos resolver esto. Las definiciones son como tristes, ¿no? Y entonces los expertos dicen que una pareja, o debemos considerar una pareja con pérdida gestacional recurrente cuando se tienen más de 3 abortos, ya sea consecutivos o no, depende del autor, pero creo que es un poquito cruel el pensar que hay que esperar a tener un tercer bebé que se pierda para empezar a estudiar a la paciente. Creo yo que después de la primera pérdida es conveniente empezar a considerar estudiar a las pacientes. Consideramos una pérdida gestacional o una pérdida de un bebé cuando esto ocurre antes de la semana 20. Entonces también el momento en el que se pierde el bebé nos va a ir orientando en saber cómo investigar para poder encontrar el origen de esa pérdida y entonces actuar en consecuencia. ¿Cuáles son las causas de las pérdidas recurrentes y qué tan comunes son? Bueno, la causa número 1 de pérdida gestacional o que un bebé deje de crecer, lo número 1, en el 86% de las veces que tenemos una pérdida, vamos a poder tener un origen genético. De cada 100 mujeres que desafortunadamente pierden un bebé, 86 va a ser por una causa genética. A mí me gusta explicarle a las pacientes que muchas veces cuando esto sucede no es consuelo, como dicen por ahí, no es consuelo de tontos, pero cuando esto sucede una primera vez es una manera en la que la naturaleza nos está defendiendo, porque algo no está del todo bien y mejor decide detener el desarrollo
de ese bebé, porque algo desafortunadamente no está del todo bien. Pero una vez que ya tenemos establecido la sospecha de una causa genética, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo mejor es estudiar siempre a los dos. Ojo con esto no es una causa genética de ella o de él, siempre va a ser una causa genética por lo general combinada. Ahora, dentro de este 86% que les menciono, no es tan común como quizás pensamos. ¿A qué voy con este comentario? O sea, no es que todo mundo va a tener una condición genética y va a tener pérdidas, sino tenemos que recordar que para que un ser humano se forme es la información genética de mamá y papá. Y muchos de estos problemas genéticos ocurren de novo, es decir, no es que mamá y papá estén siendo portadores de alguna enfermedad, sino en el momento que se unen sus informaciones genéticas ocurre un error y por eso se sucede el error genético y el embarazo se detiene. Esta es la causa número 1 de pérdidas gestacionales. La causa número 2 de pérdidas gestacionales suelen ser problemas mecánicos, problemas anatómicos, esto sí en mamá. Es decir, el hecho de que el útero tenga ciertas condiciones en donde no está muy bien formado o tiene alguna condición que genere una pérdida, siendo las más comunes lo que conocemos como malformaciones mullerianas, que son condiciones en donde el útero no se terminó de formar muy bien. En forma muy breve les explico que el útero se forma de 2 gemas embrionarias, es decir, como 2 pelotitas de plastilina, les digo yo a los pacientes, se juntan y se forma un útero. Y el útero a veces cuando hace esa formación no se termina de formar muy bien, haciendo que la estructura y la forma del útero sea diferente, y lo más común es que ocurran algo que se conocen como septos, que es un tejido fibroso al centro del útero que no está muy vascularizado, y cuando se tiene esto es muy común que el embrión se implante ahí porque el embrión tiende a implantarse en el fondo del útero y el septo suele estar en el fondo del útero. Y cuando esto ocurre así, el septo no permite tener una buena vascularidad y entonces el embrión no se logra implantar de la mejor manera posible y el bebé no puede tener un desarrollo y entonces detiene su progresión, ¿ok? Hay condiciones más serias como es tener 2 úteros o tener ausencia del mismo útero, como suena lógico lo difícil que esto podría ser. Entonces los problemas anatómicos tienen mucho que ver más que otra cosa con el útero. Otras condiciones que pueden llevarnos a tener pérdida gestacional recurrente, otra vez la palabrita que usé de economía. Si una mujer no está en las mejores condiciones de salud, puede esto generar pérdidas. Y algo muy común son las condiciones endocrinológicas. Esta parte que nos gusta hablar de las hormonas, pues no estamos hablando de estas hormonas femeninas, sino más bien estamos hablando de hormonas tiroideas. La tiroidopatía, es decir, la enfermedad de tiroides, siendo la más común el hipotiroidismo, y sobre todo una condición que se llama hipotiroidismo subclínico, que como su nombre lo dice, no da manifestaciones, es una de las causas más comunes de pérdida gestacional, porque si no evaluamos a nuestra paciente desde el punto de vista endocrinológico y específicamente sobre tiroides, el tener niveles por arriba de 2.5 de TSH, quien regula la tiroides, puede hacer que los embarazos se pierdan solo por esta malregulación de tiroides. Condiciones endocrinológicas como puede ser diabetes y como pueden ser enfermedades más complicadas como una enfermedad de Cushing o de Addison, que no es lo común, las debemos de considerar, pero lo que es tiroides y lo que es diabetes son 2 de las condiciones más importantes en cuanto a hormonas se refieren. Pero quiero hacer mención también de algo muy importante que se llama deficiencia de fase lútea. Cuando un bebé está empezándose a formar, del ovario donde se ovuló se genera un quiste fisiológico que se llama cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo en las primeras semanas produce progesterona, la hormona encargada en favor del embarazo. Y muchas pacientes, sobre todo si tienen condiciones endocrinológicas y la más común síndrome de ovario poliquístico, pueden llegar a tener deficiencia de fase lútea, algo que es algo muy sencillo de saber y muy fácil de tratar, porque con el simple hecho de suplementar a tu paciente con progesterona en las primeras semanas, puedes salir adelante para que un bebecito siga desarrollándose. Dentro de otras causas que tenemos que considerar son ya un poquito más complejas y más, vamos a llamarle raras, que son enfermedades autoinmunes. Condiciones en donde se entiende o se sabe que el propio cuerpo ataca ciertas estructuras. Dentro de estas enfermedades las más comunes de la colágena es el lupus. Por ejemplo, el lupus es una enfermedad que genera muchos anticuerpos y que genera mucho proceso inflamatorio y que pueden generar muy comúnmente pérdidas gestacionales y sobre todo recurrentes. Entonces es importante considerar esto, que haya un estudio o al menos una muy buena historia clínica donde sepamos que una paciente puede o no tener o ser portadora de una enfermedad autoinmune.
Esto me gusta mencionar un poco porque de repente llego a tener en la consulta pacientes que dicen, es que me dijeron que nosotros no somos compatibles como pareja, o yo rechazo a los bebés. Híjole, eso es un término que no me gusta escucharlo porque primero no es así y segundo es muy fuerte el que tú le digas a una paciente que ella rechaza a su bebé, ¿no? Entonces desde ese punto de vista hay que tener mucho cuidado y estudiar muy bien a tu paciente. Y dentro de estas condiciones autoinmunes, una condición que cada vez vemos un poco más, aunque se ha hecho como de moda, pero no es tan frecuente como la gente piensa. Menos del 3% de la población mundial tiene algo que hoy está muy en la boca de todo el mundo, que se llama trombofilias. ¿Qué es la trombofilia? Es el hecho de generar un poco más de trombos de lo habitual. Todo el cuerpo, todos nosotros, en nuestro cuerpo, todo el tiempo estamos tratando de parar sangrados, entonces generamos trombos, coágulos. Y la trombofilia es el hecho de hacer mucho más coágulos de lo habitual. Pero ¿por qué esto tiene que ver con las pérdidas gestacionales? Porque tenemos que recordar que cuando se forma un bebé y todo el complejo para estar generando el desarrollo de un bebé, los vasos sanguíneos son muy finitos, muy delgaditos. Entonces, si tienes un fenómeno de trombofilia, generalmente va a tapar esos pequeños vasos sanguíneos y con esto generar la ausencia de circulación hacia el bebé. Y por eso hoy día sabemos que las trombofilias son una causa relativamente común de esto. Otros factores que nunca debemos de olvidar son factores que habíamos hablado hace rato, que son los estilos de vida, ¿no? No querramos no perder un bebé cuando sabemos que estamos embarazados y nos vamos a surfear, o nos vamos a un concierto, o estamos haciendo demasiado ejercicio, o estamos teniendo hábitos dietéticos no del todo buenos, o estamos consumiendo ciertas sustancias. Entonces, siempre el estilo de vida. Miren, yo a veces me gusta decirle a las pacientes, ¿qué tanto crees que tu mami o tu abuela se cuidó para concebirte? Y es una realidad que antes no es que no lo hicieran, sino quizás sí tomaban más precauciones que ahora. Pero ahora nos fuimos al otro lado. Los pacientes queremos tener como otro estilo totalmente y exclusivo de la gestación o del embarazo, y eso tampoco es así. O sea, no hay una limitación especial para embarazadas o para embarazarnos. Simple y sencillamente lo resumo diciendo que si tú tienes un estilo de vida adecuado, seguramente todo va a salir adelante. ¿Qué tan frecuentes son las pérdidas perinatales? ¿Nos podría explicar por edad gestacional? Mira, de cifras muy específicas y muy certeras siempre cuesta trabajo encontrarlas porque hay muchos factores, pero más o menos debemos de considerar que una vez que una pareja se logra embarazar, podemos llegar a tener un riesgo, no importando el rango de edad, en términos generales, hasta un 20% de los embarazos desafortunadamente se van a perder. ¿Ok? Es decir, el ser humano, su tasa de pérdida es muy alta. Y no con esto suene esto a consuelo, pero es muy importante el que se considere, que se sepa que la pérdida gestacional puede ocurrir. Entonces, de ahí el que es muy importante tener una visita temprana con tu médico, hacer una consulta prenatal, porque debemos de recordar que las pérdidas perinatales se refiere a la muerte de los bebés cuando ocurre antes de la semana 20 de gestación. ¿Ok? Entonces, debemos de tener siempre en cuenta estas fechas, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos? ¿Cuándo es una pérdida gestacional y una pérdida perinatal? Que también no solo nos vamos al hecho de pérdidas durante el embarazo, sino desafortunadamente ocurren pérdidas después de que nace el bebé. Y esto es bien importante. Y entonces, bueno, para tener cierta clasificación, conocemos que una pérdida temprana es aquella pérdida de un bebé cuando ocurre antes de la semana 20, que pueden ser evidentemente muy pequeños y son los que conocemos como abortos espontáneos, que hablamos que lo esperable, estadísticamente hablando, es que hasta un 20% de las parejas puedan llegar a experimentar una pérdida durante el embarazo, cosa que es bien importante. Existen otro tipo de embarazos muchísimo más pequeños, que son conocidos como bioquímicos, y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa y mención, porque muchas veces estos embarazos son aquellos, y lo que les voy a explicar es por la razón por la cual las pruebas de embarazo de farmacia han perdido, o se les tiene poca fe más bien, es porque existe una pérdida que se conocen como embarazos bioquímicos. Son esos retrasos menstruales que una paciente dice, ya me retrasé, bueno, me tomo una prueba, sale positiva y a los 2 días, ¡pum!, ocurre el sangrado, y entonces el pensamiento es la prueba no sirve o el kit no funcionó, y no es así. En realidad lo que sucedió ahí es que hubo una pérdida gestacional. Las pruebas de orina son súper sensibles, tienen un 99% de sensibilidad, y entonces estas pérdidas gestacionales conocidos como bioquímicos pueden alcanzar cifras de hasta el 75%. Entonces, si tú experimentas estas pruebas por un retraso de una semana que constantemente están saliendo positivas, es importante saberlo, ¿ok?
Existen otras pérdidas que son más allá de la semana 20 y son temas, bien difíciles de manejar porque el ya ver un embarazo, ya ver un bebé, el ya haber ido a 2 o 3 consultas, el haber tenido ya 2 o 3 ultrasonidos, incluso a veces ya nombrar al bebé, es algo que a mí me gusta siempre tenerlo yo como médico en mente. Obviamente no siempre expresarlo a los pacientes, pero es importante saber que existe porque afortunadamente la tasa no es alta. Estamos hablando de que cerca de 5 a 7 de cada 1000 embarazos van a poder tener una pérdida en este sentido. Entonces, esto es importante porque yo lo debo de tener en mente que la condición de salud de mi paciente tiene que ser la ideal porque es en esta edad gestacional en donde sí ya mamá puede involucrarse más como parte de la razón por la cual se pierde el embarazo. Su estado de salud, su buena alimentación, su buen ejercicio, es lo que puede hacer que desafortunadamente se pierda, pero insisto, la tasa es bien bajita, pero es importante saber que existe. Ahora, entre la semana 20 y 28, que es las pérdidas perinatales tardías, debemos de recordar que hay una condición de salud bastante frecuente que es la preeclampsia. Y la preeclampsia es una condición que tiene que ver con la elevación de la presión arterial y que esta se puede presentar a partir de la semana 20. Entonces yo como médico y como obstetra tengo que cuidar que mi paciente no vaya a desarrollar esto. Ahora, ¿cómo? ¿Ya hoy se puede determinar esto? Sí. Entre la semana 11 y 13, toda paciente tiene que ser sometida a un tamizaje de primer trimestre, en donde hoy los perinatólogos son capaces de predecir si una paciente tiene factores predictivos positivos para desarrollar una condición tan seria como es la preeclampsia. Entonces esto es bien importante que lo tomemos en cuenta para que podamos saber y tener en mente esto, porque hoy, insisto, desde tan temprano como la semana 11 o 13, podemos prevenir el que se desarrollen condiciones como estas. Entonces, la causa número 1 de complicaciones en el embarazo en el mundo es la preeclampsia. E insisto, hoy tan temprano como la semana 11 o 13, haciendo cambios de hábitos, suplementando a mi paciente, utilizando aspirina en etapas tempranas y otras vasodilatadores como es la L-arginina, eso nos ayuda mucho a prevenir esta condición tan seria. ¿Okay? Después existen las pérdidas neonatales. ¿Okay? Mi bebé ya nació, pero desafortunadamente mi bebé fallece en un periodo corto después de haber nacido. Es decir, puede suceder que hasta después de 28 o 30 días de haber nacido puede existir la pérdida de un bebé. No precisamente ni por las condiciones intrauterinas ni por el momento del nacimiento del parto, pero sí porque existen condiciones una vez que nacen. Y estamos hablando que a nivel mundial más o menos el 19 de cada 1000 recién nacidos vivos pueden presentar una pérdida neonatal. Entonces es muy importante. Aquí me vuelvo un poco a la antigüita en el sentido de ser muy conservador, en donde un bebé cuando nace es muy importante que tenga las mejores condiciones. Hoy esta pequeña tendencia que haya a ser un poquito no invasivo hacia el momento del trabajo de parto, que humildemente creo que no es que seamos invasivos, sino solo estamos viendo por el bienestar del bebé. Es muy importante el que tengamos las mejores condiciones durante el trabajo de parto, porque una de las causas más comunes de muertes neonatales, una vez que está establecido, suelen ser condiciones que ocurren durante el parto, ¿no? Puede ser desde una asfixia, una hipoxia o que durante el trabajo de parto se generen infecciones que lleven a que un bebecito pueda contagiarse o contaminarse y por eso generarse problemas en la salud del bebé y tener una pérdida. ¿Okay? Y después y por último tenemos las pérdidas neonatales tardías, bebecitos que verdaderamente ha pasado ya un mes, el primer mes de vida y desafortunadamente pierden la vida y pueden ser o no por ser prematuros, pueden ser porque sucedieron condiciones durante el trabajo de parto o se enfermaron después de su estado extrauterino. Muchas de las causas de las pérdidas neonatales tardías son condiciones de prematurez. Los chiquitines que por alguna razón tienen que nacer antes de tiempo y ahí nos vamos otra vez atrás. Si un bebé mamá desarrolla una preeclampsia, pues muy probablemente ese bebé vaya a tener que ser un bebé que nazca antes de tiempo y por eso será un factor importante a considerar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo que tenemos para pérdidas perinatales son varios. Dentro de ellos debemos incluir aspectos tanto maternos como fetales, así como algunos factores relacionados con el entorno y condiciones de salud en general. Mira, vamos a desarrollar cuáles son los principales factores de riesgos que existen para las pérdidas perinatales, Joey. Mira, vayamos dividiéndolo. Los primeros son los factores conocidos como factores maternos, como es lógico. Hoy sabemos, y hace mucho sabemos, que la edad materna tiene mucho que ver en la morbimortalidad de un embarazo, en donde sabemos que por arriba de los 35 años de edad, las probabilidades de tener más complicaciones de cromosomas están presentes, es decir, que desafortunadamente
por la edad de mamá existe una condición de salud cromosómica en el bebé y es por eso que la edad se asocia mucho a las pérdidas perinatales. Pero también sabemos que rebasando los 35, 38 años de edad, otra vez la morbimortalidad, es decir, la posibilidad de desarrollar enfermedades que no existían, como puede ser la preeclampsia o la diabetes gestacional, son más comunes rebasadas estas edades. Y cuando hablamos de diabetes, hablamos tanto de la diabetes mellitus preexistente o la diabetes mal conocida o antes conocida como tipo 1. Es esa diabetes que si no me controlo, si no me cuido desde antes de concebir y durante el embarazo, pues puede aumentar el riesgo para que se generen malformaciones congénitas o complicaciones importantes como puede ser polidramnios. Y entonces esto llevar a un embarazo a que sea evolutivo hacia tener un embarazo prematuro, es decir, un nacimiento prematuro. Entonces la diabetes gestacional y la diabetes per se es una condición de salud que, por cierto, en nuestro medio es muy común, hay que considerarla muy importante. Ya hablábamos de la hipertensión, tanto de la preeclampsia como de la hipertensión preexistente, que puede llevar otra vez a partos pretérminos, a tener que interrumpir antes de tiempo embarazos y que además estos cambios de presiones se asocian a condiciones y morbilidades durante el embarazo, como pueden ser condiciones vasculares como es el desprendimiento de placenta. Considerar otras causas como pueden ser las enfermedades autoinmunes, otra vez enfermedades que tienen que ver y que se asocian a condiciones secundarias como puede ser un síndrome de antifosfolípidos secundario a la enfermedad autoinmune o una trombofilia. Entonces, otra vez, tratando de buscar orígenes, yo siempre invito a mis colegas y a los pacientes a tratar de conocer muchas cosas antes, como son estas condiciones que no son tan comunes para poder tratar de evitar tener pérdidas perinatales. Dentro del estilo de vida y de lo que hoy sabemos muchísimo, insisto, oí el otro día una entrevista sobre que no es fácil decirle a una paciente que tiene sobrepeso, que está con obesidad. Por muchas condiciones, bueno, es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Hoy y hace mucho tiempo, yo soy un hombre en la quinta década de la vida, donde seguramente cuando mi madre se embarazó era muy sano subir de peso. Bueno, hoy lo contrario totalmente, ¿no? La obesidad está asociada a un mayor índice de complicaciones, como puede ser, ya lo mencionamos, tanto la preeclampsia como la diabetes gestacional, y que existe algo que se llaman distocias de partes blandas, es decir, que el cuerpo cuando aumenta de volumen, cuando aumenta de peso, también las partes blandas, la grasa periabdominal, la grasa vaginal, puede hacer que incluso un parto no sea tan sencillo llevarlo a cabo. La posibilidad mecánica de la expulsión de un trabajo de parto en una mujer con sobrepeso importante no es tan fácil. Entonces esto es bien importante a considerar, ¿no? Los factores, como hablábamos, obstétricos que pueden conllevar una pérdida pueden ser importantes a considerar y debemos de considerarlos porque es muy importante también qué pasó en embarazos previos. Es decir, el haber logrado un embarazo a término con un bebé en casa no siempre conlleva que todo va a salir bien en los siguientes embarazos. Entonces es muy importante saber también cuando un embarazo previo no terminó de la mejor manera posible, tener siempre ese concepto porque puede suceder que se repita una preeclampsia, se repite un desprendimiento de placenta, se repite una ruptura prematura de membranas y eso siempre lo debemos de considerar para poder tratar de evitar una pérdida perinatal. ¿Ok? Esto tiene mucho que ver, insisto, con los problemas o con las causas que tienen que ver de origen de mamá, pero existen otras condiciones como son los factores que tienen que ver con bebés, es decir, los factores en donde ya hablábamos un poco, que un bebecito desafortunadamente se haya diagnosticado o no algún problema congénito o cromosómico, lleve a que desafortunadamente pierda la vida, ya sea prenatal o perinatal o postnatal debido a esta situación, o que durante el embarazo existan condiciones en donde el bebé no se está desarrollando de la mejor manera posible. Y una de estas condiciones es lo conocido como restricción en el crecimiento o factores que hagan que ese bebé no se está desarrollando bien, que pueden ser tanto causas más fetales como maternas, pero la restricción del crecimiento es un factor muy importante y que esto puede llevar otra vez a estas partes donde quizás mamá no se está cuidando de la mejor manera posible, donde mamá desafortunadamente tiene alguna adicción y donde muchas de las adicciones que existen son vasoconstrictoras, es decir, cierran los vasos sanguíneos. Eso conlleva a que un bebé no pueda desarrollar o crecer de la manera que tenga que crecer y por eso es importante el hacer notar a los pacientes que existen condiciones o consumos de sustancias que generan mucho eso, es decir, la vasoconstricción, el paso de los nutrientes, del oxígeno, y es por eso que es muy importante tomarlo en cuenta. Obvio, factores en un país como el nuestro, un país mal llamado
en vías de desarrollo. Yo creo que no, pero sí es un país que tiene muchas carencias todavía, en donde incluso no existe mucho la atención prenatal, ¿no? El cómo se debe cuidar una mamá, qué debe de hacer antes de embarazarse y una vez que esté embarazada, qué debe de hacer. Seguimos teniendo experiencias de que una mamá llega a un hospital a atenderse y quizás nunca fue a un control prenatal. Entonces eso es muy, muy importante considerar en nuestra sociedad, el que podamos tener la mayor atención sobre una mamá que está embarazada, ¿no? Hoy la modernidad nos ha llevado también y la industrialización a exponernos a sustancias que a veces no sabemos ni dónde están, ¿no? Hace muchísimos años en la Ciudad de México se hizo un estudio con respecto al plomo por las gasolinas que usábamos. Se llegaron a detectar niveles, si no tóxicos, pero sí elevados con respecto al plomo que se respira en esta ciudad. Después de ahí vinieron muchas regulaciones para la gasolina de México y demás. Pero vamos, estas son cosas un poquito raras. No quiero que tampoco estemos pensando en y vámonos de la ciudad, pero es importante. Por eso también otras condiciones como pueden ser factores infecciosos es algo que tenemos que hacer durante nuestro protocolo de estudio de una paciente que está embarazada. Siempre en el primer trimestre tratar de identificar las serologías o la determinación de si una paciente tiene o no inmunización a rubiola, a citomegalovirus o a toxoplasma, el conocido antes como TORCH, que todavía existe, y otras condiciones como hepatitis B, hepatitis C, HIV. Es importante saber para tener el mejor panorama. Y si tú como médico tienes el mejor panorama de tu paciente, vas a tener el mejor resultado del mismo cuando le estés cuidando y tratar de evitar de lo que estamos hablando, que es el que nunca tuviera una paciente o una pareja una pérdida prenatal o postnatal, ¿no? Los factores de riesgo para las pérdidas perinatales son complejos y multifacéticos. Es fundamental que las mujeres que están embarazadas o planean un embarazo hablen con su médico sobre su historial de salud y cualquier factor de riesgo que puedan tener. La atención prenatal adecuada y la gestión proactiva de cualquier condición de salud puede ayudar a minimizar el riesgo de pérdidas perinatales. Las pérdidas perinatales son un fenómeno relativamente común y su frecuencia varía considerablemente según la edad gestacional y otros factores de riesgo. Es fundamental que las mujeres y las parejas que experimentan pérdidas gestacionales busquen apoyo y atención médica, no solo para abordar el duelo, sino también para explorar posibles causas subyacentes y recibir orientación en futuros embarazos. Además, mejorar el acceso a la atención prenatal y el seguimiento de embarazos de alto riesgo pueden contribuir a reducir estas tasas de pérdida. Les voy a platicar sobre el impacto emocional de las pérdidas recurrentes. El duelo complicado. La pérdida de un embarazo puede ser un duelo complejo, especialmente con cada pérdida adicional. Ansiedad y miedo. La ansiedad puede aumentar en cada intento posterior de embarazo, temiendo la repetición de la pérdida. Hablemos de la culpa y la vergüenza. Las mujeres pueden sentir que han fallado en mantener el embarazo, aunque a menudo es completamente fuera de su control. Puede haber desconexión emocional. Algunas mujeres pueden encontrar difícil conectarse emocionalmente con un nuevo embarazo por miedo a perderlo nuevamente. Ahora les voy a dar estrategias para trabajarlo. 1. Busca grupos de apoyo o terapia. Esto puede ser fundamental. 2. Consulta a un especialista en fertilidad para obtener un diagnóstico adecuado y opciones de tratamiento. Aquí me refiero a un ginecobstetra especialista en biólogo de la reproducción. 3. Mantente informado o informada sobre el proceso que están viviendo y mantén una comunicación abierta con tu pareja o, si es necesario, con tu familia. 4. Práctica de autocuidado. Cuida tu sueño, tu alimentación y todo lo que hemos platicado en otros episodios. 5. Incluye técnicas de manejo del estrés, como yoga, la meditación y la actividad física. 6. Trabaja en poder asimilar que es normal sentirse triste y permite tiempo para sanar después de una pérdida. Y 7. Recuerda escribir sobre tus pensamientos y emociones. Y para concluir, les quiero platicar
que la infertilidad y las pérdidas recurrentes son experiencias desafiantes que pueden requerir tiempo, atención y apoyo para ser procesadas de manera saludable. Reconoce y valida tus emociones, busca ayuda profesional y rodéate de una red de apoyo que te ayude a vivir estas experiencias difíciles. Gracias por estar aquí con nosotros, Dr. Martínez. Pues sobre todo agradecerte, Joy, agradecerte la invitación y agradecerte el entusiasmo de este proyecto en el que mucha gente seguramente va a tener información muy valiosa y recordarle a todas las pacientes y parejas que están buscando tener un embarazo el que consultar a su médico prenatalmente es fundamental para tener un mejor desarrollo del embarazo, lograr el embarazo y que tengan un final feliz. Muchas gracias por la invitación, Joy. En el próximo episodio hablaremos acerca de más temas para acompañarte en tu proceso de sanación. Lo que piensas y sientes es parte del proceso. Gracias por acompañarnos en este espacio seguro. Que cada palabra haya traído un poco de paz y compañía. Si nos quieres compartir tu experiencia, ya sea de pérdida perinatal o después de escuchar este episodio, busca mi contacto en la descripción del podcast. Por favor, déjame claro si es algo que quieres que comparta en este espacio seguro o prefieres que lo mantenga en privado. Nos escuchamos pronto, con más historias que hablan de amor, memoria y sueños. Aquí estoy para ti. Soy Joy Margolis.